bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a la clase virtual del día de hoy. El día de hoy vamos a compartir y vamos a aprender acerca del resumen, que por supuesto les va a ayudar en su vida universitaria. Vamos a empezar indicando esta frase de Umberto Eco, que nos dice: el arte del resumen es importante y muy útil, y solo se aprende haciendo muchos resúmenes. Hacer resúmenes enseña a condensar ideas, en otras palabras, enseña a escribir. Eso lo dice este gran personaje Umberto Eco. Bien, ¿cuál es el objetivo de la presentación del día de hoy de la clase? Primero que vamos a explicar la técnica de la elaboración del resumen. Vamos a señalar cuál es la estructura del resumen. Y finalmente vamos a escribir, ¿verdad?, un resumen. Y por lo tanto, para evitar confusiones, ¿cuál es la diferencia entre un resumen y un apunte? Porque recuerdan, en las clases casi siempre les decía, van a tomar apuntes, ¿verdad? Y en cierto momento resúmenes. Pero ¿cuál es esa diferencia entre el resumen y los apuntes? Ambos, tanto el resumen como los apuntes, son herramientas claves que nos van a ayudar en el proceso de aprendizaje, ya sea en el colegio como en la universidad. Pero sin embargo, los apuntes recogen información condensada de una teoría o conocimiento transmitido de forma oral. Es cuando el profesor, la profesora, el docente explica de forma oral, ¿verdad? Y las personas o los estudiantes van a recoger esa información, lo van a condensar y pueden agregar comentarios, pueden implementar dudas, realizar reflexiones de quien lo elabora. Mientras que el resumen, ¿verdad? Los resúmenes condensan esa información contenida en un texto escrito, pero no existen comentarios, ¿verdad? No existen cosas que no están en el texto original. Entonces, a partir de esa diferencia entre el resumen, ¿verdad?, y los apuntes, vamos a definir qué es un resumen. Y acá tenemos tres definiciones muy relevantes. Ustedes escogen cualquiera de los tres. Vamos a empezar. Que un resumen escrito es un texto que transmite la información de otro texto de manera abreviada. Vamos con otra definición, que el resumen es reescribir un párrafo o un texto original de manera mucho más breve y con propias palabras, conservando las ideas principales del escrito. O sea, hay que conservar el fondo, la esencia de los textos. Y finalmente encontramos esta otra definición que nos dice: es una técnica que permite recuperar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrían ser evaluados. Pues nos ayuda, ¿verdad?, de una u otra manera el resumen para sacar lo más importante con nuestras propias palabras, y su finalidad va a ser el conocimiento y en algún momento se va a evaluar. Nos va a ayudar de cierta manera. Ahora, ¿qué características tiene el resumen? Una de las características que al momento de realizar el resumen tenemos que dar a conocer cuál es el propósito del texto que estamos realizando. Tenemos que usar el vocabulario del autor, los términos que el autor está utilizando. Tenemos que seguir el orden, la estructura, ¿verdad?, del documento original. No debemos incluir datos que no existan en el texto original. No es necesario. Lo otro que es importante, no incluir comentarios personales, comentarios subjetivos. Y finalmente,
Se elimina la información accesoria de un escrito y se conserva lo esencial. Hay que eliminar lo que no sirve desde un punto de vista crítico, lo que está por demás, y sacar y conservar lo más esencial. Entonces, resumir, jóvenes, señoritas, no es sinónimo de eliminar según algún criterio. Resumir es elaborar un texto nuevo con palabras y estilos propios, así como con absoluta objetividad a partir del texto, ¿no? ¿Qué otras características tiene el resumen? Una de las características fundamentales está en el hecho del estilo del resumen. ¿Qué estilo vamos a manejar? Uno, tiene que tener claridad. Se redacta de una manera inteligible, que sea fácil de comprender, que use palabras sencillas y la terminología de la especialidad de la materia. Tiene que tener exactitud nuestro resumen. Y cuando hablamos de la exactitud, tiene que tener información, ¿verdad?, relevante dentro del documento. No tenemos que interpretar ni inferir conclusiones. No tenemos que emitir juicios personales ni crítica alguna, porque estamos haciendo un resumen. Y finalmente tiene que tener la concisión. Evitar circunloquios como el autor opina, los investigadores explican, el documento presenta, ¿verdad? Entonces, estos estilos vamos a ir utilizando la claridad, la exactitud y la concisión. Bien, ¿cuáles son los pasos para realizar un resumen? Observamos que son 7 pasos para hacer un buen resumen. El primer paso es el leer el texto de un tirón de forma rápida para entrar en contexto, ¿verdad? Para ubicarnos de qué nos va a hablar el texto del cual vamos a hacer el resumen. Seguidamente vamos a leer ya de forma más calmada, de forma más lenta el texto. Y en ese segundo paso vamos a buscar conceptos y palabras que pueden ser claves, ¿verdad? Hay un tercer paso, tenemos que elaborar una lista de esos conceptos y palabras claves, palabras principales. Vamos a ir al cuarto paso y es el ordenar esos conceptos y palabras claves. Vamos a ir al quinto paso y vamos a elaborar el resumen partiendo de esos conceptos. Vamos a desarrollar los conceptos. Y el sexto paso, vamos a utilizar un código de colores. Ya podemos usar el color azul, luego el color rojo y por último el color verde, pero ustedes eligen, ¿verdad?, al momento ya de realizar el resumen. Entonces son estos 7 pasos que tenemos que realizar, ¿verdad?, antes de armar nuestro resumen. Ahora, terminando nuestro resumen, tiene que responder este texto o este resumen, ¿verdad?, a preguntas claves. ¿Qué es? Vamos a definir el tema. ¿Cuáles son las características importantes? ¿Verdad? Los rasgos que lo hacen parecido o diferentes a otras cosas que ya conocemos. La otra pregunta, ¿cuándo sucede? Ubicar la información en un contexto temporal, no importa que haya ocurrido una sola vez o por el contrario, sea algo que está pasando constantemente. La pregunta 4, ¿por qué sucede? Las razones o motivos que provocan un hecho. ¿Qué palabras tenemos que utilizar al momento de hacer nuestro resumen? ¿Verdad? ¿Qué términos tenemos que utilizar? De acuerdo con, ¿verdad?, en el estudio realizado por Wilson se trata acerca de las relaciones de poder
entre, ¿verdad? Por su parte, Hayden nos habla de la anomia social. Estas investigaciones concluyen que Darwin afirma que, o para los autores del artículo suponen que los conflictos, estos estudios concluyeron que las relaciones de poder, ¿verdad?, es a causa de intereses económicos, etc. Entonces son expresiones que tienen que tener un resumen. Ahora, ¿cómo hacer referencia al texto al momento de resumir sin necesidad de citarlo? Primero tenemos que parafrasear. ¿Qué significa la paráfrasis? Es traducir las ideas del autor con mis propias palabras. Lo que dice el autor, lo traduzco con mis propias palabras. Tengo que hacer un resumen, reducir el texto en lo más esencial. Y finalmente, cuando existan citas textuales de algún autor, tengo que utilizar las comillas. Vamos a recapitular. En este sentido, podemos decir que el resumen tiene que ser un texto coherente, de principio a fin. Se tiene que entender por sí solo. Es muy importante tener en cuenta para quién y para qué se redacta el resumen. En un 80% lo vamos a hacer para nosotros, para estudiar, ¿verdad? Y vamos a utilizar marcas propias, palabras familiares, de esas que nosotros entendemos al momento de realizar el resumen, pero sin cambiar el fondo. Sí podemos cambiar la forma, pero el fondo se tiene que seguir manteniendo. En cambio, ¿verdad?, si el resumen es para que lo lea, por ejemplo, un profesor o una profesora que tiene que evaluar la comprensión de un texto, o si se trata del resumen de una noticia sobre ciencias para publicar en la revista del colegio, es fundamental utilizar un nivel de lengua formal, general y que todos puedan comprender. Muchas gracias por su atención, jóvenes señoritas. Les encuentro la próxima clase virtual. Hasta luego.